autor que me ha tocado. En este caso estamos hablando de John Watson, el padre del conductismo. Y bueno, esta actividad 2 pertenece al grado de Psicología, asignatura Aprendizaje Humano. Me gustaría decir que estoy muy contento del autor que me ha tocado porque, en cierto modo, algunas de sus aportaciones han sido muy importantes para el campo profesional al que yo pertenezco en este momento, que es el de la educación, y ya hablaremos un poquito más adelante cómo han influido en algunas de las tendencias que yo mismo utilizo en mi vida diaria. Durante este ratito vamos a estar hablando un poco de la biografía de Watson, las teorías más relevantes que giran en torno a su trabajo, las aplicaciones dentro del aprendizaje humano y finalmente una pequeña reflexión personal junto a la bibliografía consultada. Bueno, con respecto a John Watson podemos decir que nació en los Estados Unidos en el año 1878, Carolina del Sur, concretamente en Travelers Rest, y bueno, fue un psicólogo y fundador de la corriente conductista, que nos va a ocupar la mayoría de esta presentación, que pone el punto de mira en el estudio del comportamiento observable como base del método de investigación, es decir, la observación del individuo y el análisis de sus pensamientos, emociones y experiencias. John Watson realizó sus primeros estudios en la Universidad de Furman y después se doctoró en psicología en la Universidad de Chicago, año 1903. De él destacamos un manifiesto y este artículo que se tituló Psychology at the Behaviorist Views It en el año 1913, y este es uno de los trabajos de Watson de mayor relevancia en el que podemos hallar un poco las bases de este conductismo, digamos centrado en la relevancia del estímulo y la respuesta, que sería un poco el comportamiento humano sin tener que recurrir un poco a los procesos mentales internos. Centrándonos más en sus experimentaciones, hablaremos más tarde de un experimento suyo titulado Pequeño Albert en el año 1920, y está un poco ligado a las teorías de Pavlov, así que hablaremos de ello un poquito más tarde. Desafortunadamente, pues bueno, por circunstancias personales, dejó de investigar y pasó a dedicarse a campos como la publicidad y demás, donde continuó aplicando sus descubrimientos sobre el conductismo, pero para impulsar sus campañas publicitarias. Watson falleció en 1958, pero su herencia profesional se queda en autores como Skinner y bueno, estas corrientes psicológicas del aprendizaje. Entonces, vamos a hablar un poco de estas teorías relevantes que giran en torno a nuestro autor. Vamos a empezar por el conductismo, que es la central. En este campo de la psicología, pues es el estudio de las conductas observables y medibles. No se tienen en consideración el análisis de procesos mentales, bien internos o introspectivos. De acuerdo a Watson, podemos modificar o condicionar el aprendizaje, puesto que es el resultado de un estímulo que viene ¿de dónde? Del ambiente. Esta va a ser la clave. Por otro lado, el condicionamiento clásico en humanos, aquí partimos de los estudios de Pavlov, que ya hemos hablado en las clases sobre los diferentes elementos que componen si yo expongo a un individuo a un estímulo que no debiera producir ninguna respuesta, condicionando con otro agente puedo conseguir esa respuesta. Entonces ya ese estímulo pues pasa a ser condicionado porque provoca una respuesta específica. ¿Qué pasa? Que Watson afirmaba que en función de los estímulos y el ambiente sería posible formar a un sujeto no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Con respecto al determinismo ambiental, como hemos visto ya en otras de sus teorías, el ambiente, el contexto es el centro de sus apreciaciones. ¿Para qué? Para moldear el comportamiento humano. Desde su perspectiva, pues es evidente la influencia ambiental
que prevalecería sobre la genética. Es decir, que en el caso de que pudiéramos tener individuos con la misma carga genética, según el ambiente que tuviera, cada uno se desarrollaría de una forma muy particular. Y aquí encontramos un poco el rechazo o esta corriente suya del rechazo al mentalismo. ¿Por qué? Pues porque, poniendo como ejemplo el psicoanálisis de Freud, pues Watson se oponía a este tipo de enfoques. ¿Por qué? Porque son procesos no observables. La psicología debe poner sus conocimientos, digamos, focalizados hacia el método científico objetivo, es decir, observar y medir, según Watson. Y en este caso, todo en torno a Watson gira alrededor de la conducta. ¿Y qué pasa? Pues que ahora nos podemos encontrar entonces con esta corriente clave suya, que quiero que tengamos muy en mente para poder entender a Watson, que es el conductismo, que parte, como hemos dicho antes, en 1913, de este manifiesto que hemos mencionado anteriormente, Psychology at the Behaviorist Usage, que sería la psicología como la ve el conductista, que revolucionó un poco la ciencia y la psicología hasta el momento. ¿Por qué? Porque su objetivo principal era buscar, predecir y controlar de alguna manera la conducta humana mediante un método en el que el ambiente iba a ser la clave. La psicología objetiva, pues ¿por qué? Pues porque posicionó a la psicología como una ciencia más basada en las observaciones verificables, ¿no? ¿Y por qué el condicionamiento? Pues porque destacó el papel crucial del conocimiento en todos los aspectos del aprendizaje, del condicionamiento. Es decir, que si yo puedo controlar una variable dentro del proceso de aprendizaje, pues puedo conseguir unos resultados específicos. Y aquí es donde viene lo que he mencionado al principio, este experimento, el pequeño Albert de 1920. Se toma un sujeto, que es un bebé de 11 meses, sin miedos iniciales, a pequeños animales. ¿Cuál es el procedimiento? Asociar una rata blanca con un fuerte ruido metálico. Entonces, el ruido metálico, que es el que debería propiciar ese miedo, va a terminar condicionando a que, como aparece cuando está la rata blanca, pues sea el foco la rata blanca. Los resultados, pues el desarrollo del miedo condicionando a la rata y generalizándolo pues a objetos similares. Bueno, hoy en día este experimento pues ya tiene otra controversia, a nivel ético, que habría que plantearse, ¿no? Pero bueno, en ese momento, en los años 20, pues fue algo bastante revolucionario. Vamos a ver las aplicaciones en el aprendizaje humano porque a mí me toca en primera persona y me gustaría resaltarlo. El condicionamiento clásico en la escuela, ¿no? o en los entornos de aprendizaje, que pueden ser familiares también, encontramos la asociación positiva en el desarrollo del aprendizaje. Es decir, que si una persona en proceso de aprendizaje, un alumno, un hijo, se siente positivamente reforzado ante un comportamiento, pues lo repetirá, habiendo conseguido de esta manera pues este aprendizaje, ¿no? Con respecto al refuerzo ambiental en la modificación de conducta, pues aquí tenemos que cuando hablamos de este determinismo ambiental, pues se refiere a que modificando contextos, pudiendo ser educativos, por ejemplo, o familiares, podemos propiciar determinados comportamientos. ¿Qué ejemplos podemos poner aquí? Pues aquí podemos basarnos, por ejemplo, en las rutinas diarias en un aula o en una familia, la formación de grupos dinámicos que vayan cambiando, que vayan nutriéndose, o incluso diferentes espacios de aprendizaje. Según el objetivo que tengamos para que el sujeto aprenda, pues podemos modificar esta conducta partiendo de esta premisa. El contracondicionamiento, bueno, pues aquí retomaríamos un poco el experimento de Albert en el tema de pero al contrario, con las fobias en la infancia. Es decir, si existe algún aspecto de la infancia en la que no se sienten cómodos, cómodas, y aquí podemos plantear medidas que refuercen positivamente ese momento. Entonces, que hay temor a leer en voz alta o a relacionarse con determinadas personas o a salir al exterior, cambiar de entorno, hablar en otros idiomas, pues aquí se puede reforzar positivamente en ese momento para que cambie esa conducta. Con respecto al aprendizaje
Por imitación es curioso porque esto iría un poco en contra de lo que hemos dicho anteriormente que rechazaba Watson esta tendencia mentalista, pero se pueden reforzar hábitos positivos adquiridos mediante la observación de un referente, un docente, otro alumno o alumna, o un familiar, adulto. Por lo tanto, sí que sería algo observable y medible. Con respecto a la gestión de grupos, también fundamental, hay técnicas que pueden controlar conductas en determinados grupos. Es decir, partimos de la base de que el comportamiento en sí mismo es la respuesta a un estímulo, con lo cual se puede establecer distintas técnicas que funcionen como estímulo para modificar esa conducta poco deseable. En el punto de repetición y asociación, pues algo similar al condicionamiento clásico. Se puede ofrecer la oportunidad de aprender repitiendo patrones deseables y estableciendo un poco asociaciones que lleven a un comportamiento más positivo. Y luego, bueno, los ambientes controlados lo he puesto porque en la etapa de educación infantil es algo que ya se está implantando hace mucho tiempo y que funciona muy bien, y es el hecho de poder utilizar este ambiente que dice Watson como factor clave en el desarrollo humano para proponer en edades tempranas diferentes ambientes, y cambiando el ambiente pues puedo conseguir cierta adquisición de rutinas, de comportamientos y demás. Un poco para concluir y aportar mi visión, bueno, pues a lo largo de esta presentación hemos descubierto las distintas teorías de Watson y hemos podido comprobar cómo ha sentado las bases del ambiente como factor clave para modelar el comportamiento humano. Y bueno, es cierto también que a partir de estas asociaciones es un modelo que continúa en nuestra sociedad. Y de hecho, hay aportaciones como Jean Piaget o Lev Vygotsky que siguen un poco en la palestra hablando de educación, pero también dentro de este comportamiento humano, mi apreciación personal es que a lo mejor en estos estudios se ha dejado un poco aparte algunas características muy propias de la naturaleza humana, como son la creatividad, la metacognición, la innovación. Entonces, bueno, siento que una sociedad avanzada no puede limitarse únicamente a modificar conductas poco deseables, sino al desarrollo del sentido de comunidad o del sentido de comprensión de las características individuales. Por ello yo propondría personalmente, desde el campo de la psicología, no centrarse solo en un modelo de conducta, sino en aportar herramientas que potenciasen características individuales de nuestros pacientes y, por qué no, a involucrar a esa persona en la propia conciencia de sus problemáticas. Aquí tenemos algunas revistas que pueden ser de utilidad a la hora de consultar este tipo de contenidos. Y sin más, pues me despido, doy las gracias por vuestra atención, espero haber aportado algo a este aprendizaje conjunto y nos vemos pronto en otras tareas. Gracias y hasta pronto.